Bueno, las malformaciones de pared torácica y el pectus excavatum constituyen un capítulo muy interesante dentro de nuestra especialidad y de la pediatría. Pectus excavatum puede ser más familiar a ustedes, sin embargo hay una serie de malformaciones que quisiera compartir. Son casos clínicos, son fotografías, videos de pacientes que he tenido la oportunidad de conocer en estos años. Y voy a compartir con ustedes la idea de que sea lo más familiar posible y que se sientan cerca de estas patologías. Las malformaciones de la pared torácica constituyen un amplio espectro de anomalías. No voy a hacer referencia a aspectos técnicos, hay muchos aspectos técnicos en las malformaciones de pared torácica. Mi interés es ilustrarlas y que idealmente al final de esta conversación ustedes puedan entender algunas de ellas, las más frecuentes. Hay otras que ni siquiera nosotros hemos podido dilucidar todavía, pero más que nada los tiempos de derivación, los tiempos de tratamiento y las implicancias que las malformaciones tienen. Pero cada malformación en sí es un espectro dentro de todas las anomalías. Hay una forma de clasificarlas para que ustedes me puedan seguir. Y esta forma de clasificación fue propuesta por el doctor Eduardo Castelo, un cirujano argentino de gran experiencia en cirugía torácica, que hoy día ya no nos acompaña, ha partido él hace unos 7 años por una larga enfermedad, y eso lo lamentamos muchísimo nosotros. Él siempre decía, yo cuando le preguntaba, era un tipo muy sabio, ¿no? Eduardo, Arnoldo lo conocía, ¿no? Eduardo Castelo. Él decía, yo le decía, bueno, pues estás enfermo, te vas a mejorar, me decía. Tenía una leucemia, creo, ¿no? Un linfoma. Y él me decía, no hay problema, me decía, era muy sabio, y tenía muchas frases, decía, no hay problema, Patricio, me decía, si la vida es una enfermedad crónica que se cura con la muerte, decía. Interesante, ¿no? Bueno, y así como él tenía estas frases tan interesantes, como otras, que a ver si me acuerdo se las voy a decir, él arma esta clasificación donde agrupa a las malformaciones en 5 grupos de acuerdo al origen a la localización, de acuerdo al origen del defecto que provoca la malformación, para que me entiendan. Él habla de las tipo 1 cartilaginosas, quiere decir que en este grupo están las malformaciones donde el origen del problema, donde el origen de la malformación es el cartílago costal. El pectus excavatum es uno de ellos. Las tipo 2 son las malformaciones donde el origen de la deformidad es la costilla. Las tipo 3, donde el origen de la malformación es la articulación condrocostal, o la costilla y el cartílago. Las tipo 4 son las malformaciones donde el origen del problema es el esternón. Y las tipo 5, clavículo escapular. Entonces, de esta manera tenemos las tipo 1, en las cuales el origen de la malformación es el cartílago. ¿De acuerdo? Y en este grupo podemos denominar al excavatum y al carinatum, que constituyen el 90% de las malformaciones. Esto quiere decir que el pectus excavatum, hundimiento de la pared anterior del esternón, y el carinatum tienen un origen común en el cartílago costal, son malformaciones cartilaginosas. Las tipo 2, 3, 4, 5 son las que denominamos atípicas, constituyen no más allá del 10%. ¿De acuerdo? Las tipo 2 son las costales, es decir, el origen está en la costilla. Y aquí tengo que compartir con ustedes el síndrome de Jeune, síndrome de Jeune y el síndrome cerebro-costomandibular. Ya van a ver algunas fotos de esto. Las tipo 3, condrocostal, la secuencia de Poland. Y las tipo 4 son las formas externales. Pectus excavatum. El pectus excavatum es la malformación torácica más frecuente.
caracterizada por la presencia de un hundimiento en la pared anterior del tórax. Lo que está hundido es el esternón, pero no es el esternón el que está enfermo, porque decíamos que en las tipo 1 el origen de la malformación es el cartílago costal. Por lo tanto, lo que uno les explica a los padres, lo que sucede acá es que existe un sobrecrecimiento del cartílago costal, y ese sobrecrecimiento o hipertrofia del cartílago produce un hundimiento del esternón, que a veces se deforma, pero más bien se va hundiendo. En algunos casos se va deformando también, se va incurvando para adelante, para atrás, en forma de banano hacia adelante, banano hacia atrás. Y bueno, y esto es un espectro. Nosotros hicimos una publicación hace algún tiempo donde hablábamos del espectro de las malformaciones de la pared torácica. Es un espectro. Esta es una niña de 10 años, una niña, y este es un varón de 17. Pero hay muchos tipos, hay una diversidad enorme. Ahora, el pectus excavatum tiene repercusiones funcionales, por cierto que tiene repercusiones funcionales. Ustedes hacen un escáner, no, mal dicho, sí. Ustedes hacen una evaluación ya, tomográfica en un paciente que han decidido operar y que tiene cerca de 14 años, por eso que no vamos a hacer un escáner en un pectus excavatum que tiene 5 o 7 años. Solamente hacemos estudios de imágenes cuando los pacientes tienen edad de cirugía. Eso es cerca de después de los 10, digamos. Cercano a los 14, 13. Tiene repercusiones funcionales y casi en el 100% existe compresión del ventrículo derecho. En la mayoría sin repercusión hemodinámica, pero existe compresión del ventrículo. Pero lo que es cierto es que el pectus excavatum afecta la autoimagen y la autoestima de los pacientes. Como decía una vez una periodista que en los inicios de nuestra cirugía de pectus, que con técnicas modernas causaba mucho impacto esto en nuestro país y en todos los países, pero ella decía que el pectus excavatum no solamente aplasta el corazón, sino también aplasta la autoestima y la autoimagen. Respecto de las repercusiones funcionales, yo les puedo convidar todos estos papers si ustedes quieren y los pueden leer y me cuentan porque no creo que ya no me da el tiempo para el detalle, pero esto ilustra que se ha escrito mucho respecto de las repercusiones funcionales cardíacas, respiratorias de la pared torácica, pero sabemos que existen las repercusiones, las podemos buscar y las podemos encontrar. Hay un artículo muy bueno del doctor, amigo Edgar, amigo tuyo, Edgar Beltetón, que estuvo acá en un evento que tiene un apellido griego, ¿cómo se llama? Él tiene una publicación muy linda, Anastasio, que estaba en Cincinnati, ¿cierto? Sí. ¿Y de qué habló en Cincinnati? No. Él estaba en lo aerodigestivo o estaba en lo pulmonar. Perfecto, claro, nos encontramos con él en Cincinnati hace 10 días. Así que estamos haciendo un tour con Edgar. Cincinnati, Guatemala, Santiago, Antigua, Atitlán, Panajachel. Chichicastenango no me llevaron, eso quedó para la próxima. Y entonces, en realidad, él tiene un capítulo muy bueno, muy ilustrativo, así que se los recomiendo. Sabemos que existen repercusiones, pero el mayor problema es lo que les decía yo, la autoestima, la autoimagen. Ahora, vean ustedes esta imagen muy bella, video toracoscópica, donde ustedes pueden ver acá el pectus, el hundimiento, y pueden ver el corazón latiendo con cierta compresión de la pared del ventrículo derecho. Por lo tanto, esto es una repercusión funcional. Independientemente que exista o no repercusión, existe compresión del VD. Lo que pasa es que el corazón se defiende muy bien en los niños y por eso es que uno los puede ver jugando al fútbol o haciendo cualquier tipo de deporte. Estos son estudios de resonancia, estudios de estrés dinámicos, donde se puede ver primero la compresión del VD, se ve muy bien ahí la compresión del VD por el excavatum y se ve también en cierta medida cómo está afectada la contractibilidad producto de esta compresión. Bueno, pero el corazón es el protagonista en el pectus excavatum, más que el pulmón. Sigamos. Dentro de las tipo 1 decíamos que están las formas cartilaginosas, donde el origen del problema es el cartílago costal, y el pectus excavatum y carinatum eran los protagonistas, pero hay otras malformaciones cartilaginosas.
Hay muchas, muchas, y nosotros en el consultorio vemos muchos pacientes, más de 100, 120 pacientes al año. Ahora en pandemia muy, muy pocos, pero hubo un momento que sí, 4, 5 pacientes por semana que yo veía. Esos son, imagínense, 4 o 5 por semana, son cerca de 150, 200 al año. Pacientes nuevos veíamos hace algunos años. Esta es una niña que tiene una tumoración y esto preocupa a la familia, la preocupa a ellas. Es una tumoración en el lado izquierdo que se ve muy bien, parece un tumor, pero en realidad lo que tiene esta niña es un cartílago bífido. Por lo tanto, esto que es un espectro que les decía yo, hay de todo acá, hay tantos cartílagos y hay tantas costillas, ustedes saben, pero esta tiene un sobrecrecimiento especial porque tiene una malformación que es un cartílago bífido. ¿Ven ustedes un cartílago, otro cartílago? Están unidos. Lo normal es que sea un cartílago, una costilla, un cartílago, una costilla, salvo en el reborde abajo donde se fusionan. Solamente algunas cosas para hacer esto más didáctico. Nosotros podríamos tratar esto con una incisión anterior. Las incisiones, esto hay que tratarlo, esto es feo, además que es como una tumoración. Podríamos hacer una incisión anterior, que fue lo que hicimos en esa época, pero en realidad hoy día, mejorando los resultados cosméticos, las cicatrices en el tórax tienen muy mal resultado, son queloideas. Hacemos abordajes posteriores por vía toracoscópica. Vean ustedes, este es un paciente que operamos con Manuel López, que estuvo acá, colombiano. En esa época él radicaba en Saint-Étienne, en Francia. Hicimos una demostración y operamos a este paciente que tiene una malformación de cartílago acá al lado derecho, hipertrofia. Para no hacer incisión anterior, la abordamos por posterior. Vean ustedes cómo uno puede ingresar al tórax y delimitar los cartílagos que están mal formados y resecarlos por vía interior, por vía toracoscópica, y de esa manera quedan unas pequeñas cicatrices en la espalda y mejoramos los resultados estéticos. ¿Se fijan? Entonces podemos resolver un problema sin dejar cicatrices. Este niño tiene un hundimiento. Imagínense ustedes, ¿cómo estarían ustedes con un hundimiento acá a los 12 años y que va aumentando? Porque estas malformaciones van aumentando a medida que el paciente va creciendo. Se detienen cuando se detiene el crecimiento, pero a los 12, 13, 14 años estas malformaciones se hacen muy evidentes. Todas estas son malformaciones costales, dismorfias bilaterales, que a veces tratamos, estos hundimientos a veces los tratamos. Estos hundimientos los tratamos con estas vacuum bell, que son unas campanas de aspiración que crean una presión negativa, y se ha demostrado que para algunas de estas malformaciones tienen algún efecto. De tanto aplicar una presión negativa, la costilla y el cartílago se van adaptando a una nueva forma y se van mejorando. El reborde costal alado es otra malformación que quiero que conozcan, hipertrofia del reborde costal o flaring chest. Esto para ustedes puede parecer sorpresivo o desconocido, pero esto no es tan infrecuente. Apuesto que alguno de ustedes tiene por ahí una costillita ahí hipertrófica, que con el tiempo se va disimulando con la panza, ¿no? Pero esto no se ve bien, y además que es progresivo y se asocia al pectus excavatum. Por lo tanto, cuando nosotros corregimos el pectus excavatum, corregimos la hipertrofia del reborde costal. En las mujeres esta es una consulta a nosotros frecuente, y muchas mujeres adultos consultan por esto, porque además cuando están en la playa ahí con el bikini se ven como una cosita así, ¿no? Y las mujeres... es una cirugía muy agradecida, que la corregimos además con incisiones submamarias, de tal manera que hacemos una incisión submamaria y corregimos desde ahí el reborde costal. Muy agradecida la cirugía. Claro, antes hacíamos incisiones en la zona de la deformidad, pero hoy día hacemos incisiones submamarias. Y cuando tratamos el excavatum, corregimos el excavatum con un implante y corregimos simultáneamente en los varones con una incisión a ese nivel y en las mujeres una incisión submamaria. Malformaciones costales, ya vimos las cartilaginosas, excavatum, carinatum y varias. Costales. Síndrome de Jen es el protagonista número 1 de las malformaciones costales. Síndrome de Jen o distrofia torácica asfixiante. Esta es una enfermedad, es un síndrome genético muy infrecuente, 1 por cada 120.000 recién nacidos vivos. En Chile nacen 250.000 recién nacidos por año, es decir que en Chile nacen 2 Jen por año, o sea, 0. Acá sería 0, pero deben nacer por ahí 1 y por ahí deben andar, pero son muy infrecuentes. Y este síndrome fue escrito por Jen en el año 54, no hace tanto tiempo.
Es un desorden genético y fue descrito en hermanos por Jen, y de hecho nosotros tenemos 3 o 4 parejas de gemelos con Jen y cerca de 8 pacientes evaluados. Lo característico es esta caja torácica pequeña. ¿Se fijan? Son cajas torácicas pequeñas, hay una distrofia de la caja torácica. Esta es una niñita que nace con un Jen pequeñita y ya tiene insuficiencia respiratoria. Lo característico del Jen y la forma de hacer diagnóstico es, bueno, genético, pero se puede hacer un diagnóstico clínico muy rápido con una radiografía. Estos niños tienen costillas anchas, cortas y horizontales. Costillas anchas, cortas y horizontales. Muy claro, ¿cierto? Costillas anchas, cortas y horizontales. Miren lo anchas que son las costillas. Y son cortas, no sobrepasan la línea axilar anterior. La costilla normalmente llega hasta acá. No sobrepasan la línea axilar anterior. Son tórax muy pequeñitos. Estos niños se parecen todos. Es fácil identificarlo. Bueno, es infrecuente, sí, pero cuando a mí me muestran un caso y me dicen, mira, queremos que veas un caso, tiene un tórax extraño, uno lo mira y uno dice, es un Jen, mándame la radiografía, y punto. El abdomen se ve voluminoso, oxígeno, pequeñito, ya tiene oxígeno. Tórax pequeñito, ya estuvo ventilada, miren. Traqueostomizada, abdomen voluminoso. Increíble. Hay formas leves, hay formas letales. Esto lo decía Castelo, hay formas letales, nacen, se mueren. Hay formas leves, pasan desapercibidas. Hay formas moderadas, severas. Hay formas leves, hay adultos, si ustedes los ven en la playa, de repente algún adulto con un tórax medio raro, chiquitito, el adulto, tórax chico, voluminoso el abdomen. Ese es un Jen que pasó desapercibido y nunca nadie lo diagnosticó. Pero hay formas letales también. Y las formas sintomáticas nosotros las corregimos, expandimos la caja torácica y se ha hecho mucho en la historia para expandir la caja torácica. Pero lo que hacemos básicamente, miren las costillas, son anchas, son muy anchas. Existe una técnica para expandir la caja torácica, es genial esta técnica. Se cortan las costillas por atrás, se van cortando de manera escalonada. Miren, esta es la cuarta y esta es la novena. Se corta la cuarta en el medio, la quinta a un lado, la sexta al otro lado, y después entonces se interpone la sexta, el segmento largo, con la séptima, segmento largo, y queda esta posición como oblicua. Entonces de esa manera crece la caja torácica. Una técnica genial. Tiene como 20 años esta técnica, pero bueno, cuando la hicimos por primera vez era muy novedosa y es una manera de ayudar a estos niños a los sintomáticos. El síndrome cerebro-costomandibular en realidad lo muestro como algo anecdótico. He visto solo un paciente en nuestro hospital, tiene una secuencia de Pierre-Robin. Estos niños tienen ausencia de caja torácica. ¿Se fijan? No hay ninguna costilla acá. Hay unos vestigios por ahí, ¿ven? Hay unos vestigios costales. Esto es un desorden genético muy raro, no hay experiencias clínicas, hay una falta de desarrollo de la caja torácica y es lo que se denomina el tórax en el volante congénito o flail chest, congenital flail chest. Tienen que ser ventilados porque no tienen caja torácica. Tipo 3. Las tipo 3, el origen del problema es costal y condral. Y cartilaginoso. El representante más importante es el Poland, que se denomina en los textos todavía síndrome de Poland, pero en realidad no es un síndrome, es una secuencia, como la secuencia de Poland. Es decir, un defecto va secundariamente originando otros defectos. Esa es la secuencia. Y acá lo que se altera primariamente y va desencadenando las otras malformaciones en forma secuencial en el desarrollo embriológico es la agenesia o hipoplasia del pectoral mayor. Agenesia o hipoplasia del pectoral mayor. El Poland es muy interesante porque son de estas malformaciones que todavía no existe gran conocimiento, diría yo. Todo el mundo ha escuchado hablar del Poland, pero no se sabe tanto de Poland como de la neumonía por adenovirus o como la apendicitis. El Poland todavía hay un espacio ahí vacío. Hoy día sabemos mucho más del Poland, por cierto, porque hemos conversado más de ella. Es más frecuente, fíjense, en los hombres. Esta es una niña, pero es más frecuente en los hombres. Y es más frecuente al lado derecho, 70%. Eso es lo que me interesa que ustedes sepan, que el Poland tiene una agenesia, hipoplasia del pectoral mayor. Tiene, sí, característicamente en la niña un impacto mayor, porque tiene alteración de la mama como parte de esta secuencia de alteraciones. Falta de desarrollo pectoral, trastorno del desarrollo mamario,
falta de pared costal a veces, alteraciones de la extremidad superior. Todo eso existe en el polan. Este es un niño de 22 años que conocí en Ecuador, 22 años sin diagnóstico, con un polan derecho. Fíjense que tiene además agenesia de la pared costal en la zona derecha. La mamila también está alterada, está un poquito más alta. Y cuando inspira se colapsa el tórax, es una respiración paradojal. Este también es un polan, y el polan tiene asociaciones contralaterales, característicamente carinatum contralateral. O sea, este niño tiene un carinatum contralateral izquierdo y tiene una agenesia del pectoral derecho. El impacto es mayor en la mujer, por cierto, porque se altera la mama. El polan no produce más que un problema visual en el varón, pero en la mama, en la mujer, se altera el desarrollo mamario. Pero esto nosotros hoy día lo corregimos de una manera muy sencilla, entre comillas muy sencilla, pero técnicamente muy acotado el tratamiento y con bastante consenso desde hace un par de décadas, diría yo. Y lo corregimos de la siguiente manera. En esta niña está corregido. ¿Se fijan ustedes? Tiene una falta de desarrollo del pectoral, se nota acá que no hay pectoral, y tiene una hipoplasia de la mama, y tiene la mamila izquierda un poco más alta. Lo que hacemos nosotros es colocar un implante, pero no es un implante como en las plastillas mamarias que ustedes conocen, habituales, que se coloca un implante siliconado debajo del pectoral o a través de la areola mamaria. Hay distintas técnicas, ¿no? Lo que hacemos, porque normalmente existe pectoral, pero en estos niños no existe pectoral, por lo tanto no podemos colocar el implante así nomás. Tenemos que colocar aumento, y el aumento lo obtenemos por vía laparoscópica y lo sacamos por la axila y lo colocamos cubriendo el implante. Las tipo 4 externales, característicamente la hendidura external. Hay básicamente dos tipos de hendidura external, una que es parcial y otra que es total. Sencillo, ¿cierto? Y la hendidura external es la falta de fusión de las valvas externales durante el periodo embrionario. Es interesante la embriología, pero así como decíamos ayer que la tráquea y el esófago, y todos lo sabemos, tienen un origen común, cuando no se separan se producen las hendiduras. Bueno, cuando las valvas no se fusionan, se producen las hendiduras. Vean en esta tomografía cómo está abierto el esternón. Esta es una niña cardiópata que fue operada, pero no fue reparado el esternón. Es lo que se debió haber hecho en el periodo recién nacido, porque es más sencillo, a esta edad es más complejo. Esta es una hendidura external total en un recién nacido, que me llamaron hace muchos años y me dijeron: Pato, ven a ver este recién nacido que tiene una agenesia external. La agenesia external no existe. Lo que existe, no hay pacientes sin esternón, eso no. Si ven alguno por ahí me cuentan, pero no existe la agenesia external, es la falta de fusión de las valvas. Esta niña fue reparada a los 4 años y este recién nacido fue reparado en el periodo recién nacido. Es fácil juntar las valvas en el periodo recién nacido, no tan fácil cuando el paciente tiene más edad. Vean, otra hendidura external. Este es un niño que nació en Guayaquil. Hendidura external. Y con una fistulita ahí de líquido pericárdico. Esto produce estrés, produce distrés. Cuando inspira, el tórax se colapsa. Normalmente cuando inspira, el tórax se expande. Aquí se colapsa el tórax y las estructuras mediastínicas están desprotegidas. Por eso que debe ser corregido. Bueno, esto es una otra anomalía external, pero más compleja. Es un cantrell. Es un cantrell que fue operado en periodo recién nacido, pero fue parcialmente corregido. El corazón está herniado a través del diafragma y se ve en el abdomen. Cuando nació, lo operaron del corazón, porque tenía una malformación cardíaca, y el cantrell fue parcialmente reparado. Eso no es para arruinarles el desayuno, pero bueno. Hay deformidades adquiridas también, no solo congénitas, y esto tiene que ver con la indicación de la cirugía, las malformaciones de la pared torácica, salvo la hendidura external, etcétera, pero los pectus excavatum, carinatum, que son los más frecuentes, no requieren de tratamientos hasta después del periodo de la preadolescencia, no requieren de tratamiento. Los tratamos después de los 10 años, cerca de los 12, 14, pero nunca con técnicas resectivas, los tratamos con técnicas que no son resectivas. Este es un niño operado a temprana edad, no sé de qué lo habrán operado, un excavatum, un carinatum, pero vean la secuela que tiene. ¿Y para qué decir este niño? Este es un italiano
que lo operaron, creo que un carinatum cuando había nacido. Si uno hace cirugías precoces, se producen deformidades severas con el tiempo. Este también, otro niño operado desde pequeñito. Nosotros no hacemos cirugías resectivas en niños pequeños. Si hacemos cirugía resectiva, lo hacemos en niños que han terminado el desarrollo de la caja torácica. Pero hoy día prácticamente tratamos estas malformaciones con otras técnicas que no son resectivas. Y de eso quería hablar, y para terminar quería comentarles algo del pectus excavatum, que es la malformación torácica más frecuente, caracterizada por hundimiento de la caja torácica, se los dije, es progresivo durante la etapa de crecimiento, no se modifica mucho durante los primeros años, se hace más evidente cuando empiezan a crecer rápido los niños, 11, 12, 13 años, esa es la edad en la cual consultan muchos de ellos. Y no hacemos cirugía resectiva. Desde que NAS en el año 97 notifica una técnica muy interesante que consiste en colocar una barra metálica retroesternal que eleva el esternón sin necesidad de resecciones costales, incisiones visibles, drenajes, nada. Solamente colocar una barrita detrás del esternón, por dentro, por el lado, con una cámara que nos da la visibilidad, y esa barrita se mantiene durante 3 años y después se retira. No les quiero arruinar el desayuno, se los dije, pero esto es muy sabroso también. Esta es la técnica. El paciente está en el quirófano, tiene el pecho hundido, lo levantamos con una grúa. Vamos a levantar ahí con una grúa. Al levantar el esternón lo corregimos y después colocamos un implante. Esto es como levantar no sé, cualquier estructura, como un puente. Está hundido, lo levantamos, colocamos un soporte interno y el tórax se mantiene corregido, y después de 3 años retiramos el implante. Nuevamente. Y después que levantamos el tórax, colocamos una cámara adentro, el corazón, y realizamos un túnel entre el pericardio y el esternón, túnel a través del cual vamos a colocar nuestro implante. Y ese implante entonces va a mantener corregida la deformidad, y 3 años más tarde, aquí sí que les voy a arruinar el desayuno, ya que no me convidaron a mí, entonces me desquito. Y después de 3 años se retira el implante. Va a salir el implante nomás, no va a salir ni el corazón ni el pulmón, nada, no se preocupe. Listo, se acabó el tratamiento. 3 años, maravilloso, técnica de NAS, que comenzamos acá en los años 2005, 2006, cuando nos invitó Edgar, Beltetón, el doctor Cuevas. Más tarde conocí a Arnoldo, a Raúl y a todos nuestros amigos. Pero hicimos cirugías de pectus en Centroamérica, fueron las primeras, y fueron acá en Ciudad de Guatemala. Operamos varios pacientes. Y entiendo que hoy día la experiencia es bastante importante y destacan dentro de Centroamérica. Nuestros primeros casos fueron estos. ¿Por qué los muestro? Porque es increíble cómo una deformidad de esta magnitud puede ser corregida con un implante retroesternal, sin resecar cartílago, sin resecar costillas, sin incisiones visibles, sin drenaje. Increíble, ¿cierto? Ah, y este es un paciente muy, muy gracioso al cual le coloqué... A ver, necesito sonido acá. Vamos a ver si podemos hacer eso. A este niño le coloqué un implante hace un tiempo. Tenía una deformidad muy severa. Ayúdame con el micrófono más. No, con esto yo creo que sirve, ¿no? Si termino con esto. Tenía una deformidad muy severa, había sido operado una hernia fragmática. Lo corregimos con 2 implantes, y esto fue como en octubre, noviembre, y en el verano, en febrero, jugando en la playa. ¿Aló? No, está bien. Jugando en la playa, ustedes van a ver acá. ¿La cuánto? Acá. Bueno, los pacientes siempre me preguntan si esto suena en los aeropuertos, y en realidad suena, pero depende de los niveles de alerta que tengan los aeropuertos. No siempre suena. Detector de metales. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que comparta con ustedes esta charla que no alcanzamos a dar el otro día. Yo creo que va a ser de interés.
tiene que ver con los tumores de la vía aérea. Y aprovechando esta tan fantástica audiencia, Edgar, ¿no? 7 de la mañana estar acá, somos como 25. Son más de 30 personas hay acá, creo yo. ¿Sí, no? 35, hasta ahora está bastante bueno, así que los felicito y les agradezco también. No me han dado desayuno, no sí, ni huevos estrellados, ni frijoles con crema, nada. Agüita nomás. Solo agüita. Ya. Bueno. Y ayer solo un chile relleno. Nos han hecho trabajar, que es lo que nos gusta. Bueno, 20 minutos estamos listos para que aprovechen de terminar su rico desayuno. Guárdame un cafecito, Arnoldo, para después. Lo tomamos en el auto. Bien, tengo el tiempo acá, así es que puedo ir viendo bien y no alargar esto. Esto es muy interesante, compromiso tumoral de vía aérea 2000-2020, 2000-2022 debería decir acá. Es interesante porque nosotros hace algún tiempo, en el año 2009, a raíz de unos casos, presentamos en un congreso de CIPESUR un trabajo que se llamaba Tumores laringotraqueales en niños existen, porque habíamos visto uno y nunca habíamos visto tumores sólidos antes. Y en realidad, claro que existen. ¿Les ha tocado a ustedes ver algún tumor de vía aérea acá en el auditorio, a los broncopulmonares? ¿Alguien del auditorio ha visto un tumor de vía aérea? Sólido me refiero. ¿Han diagnosticado? Arnoldo, en el hospital ustedes, Raúl, ¿qué recuerdas? ¿Algún tumor por ahí? Tumor pseudoinflamatorio. Pseudoinflamatorio, perfecto. Pseudoinflamatorio, cosa más rara, ¿no? Los tumores, y digo más raro, es muy raro porque lo voy a comentar más adelante. Los tumores de la vía aérea, los sólidos, son muy infrecuentes, muy infrecuentes. Rara ocurrencia en niños, es el 2% de las anomalías de la vía aérea y 0,2% de los tumores en niños, 0,2%. Se manifiestan por signología respiratoria obstructiva, por estridor, es el eje del diagnóstico, tos, hemoptisis, que es un síntoma de malignidad. Los tumores son mayormente bronquiales y menor en laringe y tráquea. Es decir, cuando ustedes se encuentran con un tumor de vía aérea sólido, habitualmente es un tumor que está en los bronquios. Primer mensaje. Hay tumores extrínsecos y tumores intrínsecos. Tumores intrínsecos o tumores primarios. Segundo mensaje. Los tumores extrínsecos son en su mayoría malignos, extrínsecos. Un linfoma mediastínico, por ejemplo, que comprime la tráquea. Ese sería un tumor extrínseco y son por lo generalmente malignos. Los tumores intrínsecos de la vía aérea, de la pared, del lumen, de la mucosa, son normalmente, habitualmente, benignos. Un porcentaje menor son malignos. ¿De acuerdo? Los tumores benignos, intrínsecos, acá dice intrínsecos arriba, decíamos que mayoritariamente son benignos, papilomas, quistes, bueno, este no es sólido, pero hemangioma, malformaciones del linfático, malformaciones vasculares, tumores de células granulosas, los amartomas, neurofibroma, radiomioma, tumor miofibroblástico inflamatorio, al cual hacía referencia Raúl, lipoblastoma. O sea, la mayoría de los tumores de la vía aérea son benignos. Pero todas las masas, estoy hablando de todas las masas, porque puse quiste, hemangioma, etc. Y malignos, un 2%. Carcinoide, tercer mensaje. Carcinoide, carcinoma mucoepidermoide, carcinoma de células gigantes. O sea, si ustedes se encuentran con un tumor maligno de la vía aérea, es un carcinoide. Y habitualmente está localizado en el bronquio. Más raro un mucoepidermoide y más raro un tumor de células gigantes. Ahora, les voy a cambiar un poco el juego acá. Voy a sacar, dentro de los benignos, voy a dejar solamente los tumores sólidos. ¿De acuerdo? Y si solamente dejamos los tumores sólidos y sacamos los hemangiomas, los quistes, los papilomas, etcétera, las malformaciones vasculares, yo tendría que decir que si ustedes tienen un tumor sólido en la vía aérea, un 38% es benigno
pero un 62% es maligno. Miren cómo cambia la relación. O sea, si hablamos de tumores sólidos, extrínsecos, la mayoría eran malignos, pero intrínsecos, sólidos, la mayoría también son malignos, 62%. O sea, en resumen, este es el tercer mensaje. Si ustedes tienen un niño con un estridor, 3 años, hacen una endoscopía, encuentran un tumor sólido, intrínseco, ese es un tumor probablemente maligno y probablemente es un carcinoide, 64%. Y si no es un carcinoide, es un carcinoma mucoepidermoide. Y si no es un carcinoma mucoepidermoide, es un carcinoma de célula gigante. Pero si es benigno, miren qué interesante, si el tumor, que ustedes no van a poder saber en ese momento qué es lo que es, si es benigno, lo más probable es que sea un tumor miofibrolástico o tumor de célula inflamatoria al cual hacía referencia Raúl. ¿Se entiende? Interesante. Nosotros hicimos un trabajo multicéntrico en el año 2019, hace 3 años, con el grupo de tumores raros de Italia y cerca de 18 centros en el mundo. Y recopilamos los tumores sólidos en menores de 18 años diagnosticados entre el año 2000 y 2015. ¿Qué les puedo contar? Que de este trabajo se desprenden conceptos muy interesantes. Primero, es el primer trabajo cooperativo multicéntrico, es la serie más larga. Lo hicimos junto a mi amigo Michele Torres de Italia. Ahí está Michele Torres, cirujano pediatra muy activo. Con Luca Pio, que era el residente, y otros amigos también de diferentes partes del mundo. Y lo interesante es que esto es el trabajo de la serie más larga de tumores de vía aérea en niños y entrega información que es muy valiosa. El tumor maligno más frecuente que encontramos fue el tumor carcinoide. Y después el miofibrolástico inflamatorio, que es un benigno. O sea, masa tumoral en vía aérea, carcinoide, en segundo lugar, miofibrolástico. Y en tercer lugar, carcinoma mucoepidermoide, que es un tumor maligno. Entonces, los tumores, este era uno de los mensajes, llevamos 3 mensajes. Los tumores son más frecuentemente, cuando son sólidos, malignos, bronquiales y habitualmente son carcinoides. Si es benigno, es un tumor inflamatorio. El tumor inflamatorio es un tumor muy curioso, que responde a los corticoides. Pero es una masa tumoral que uno no sabe en principio de qué se trata. Bueno, en general los tumores deben ser evaluados con endoscopía, con biopsia, estudio endoscópico de vía aérea y digestiva y estudios de imágenes que son complementarios para precisar la extensión del tumor a la región cervical o mediastínica. Ayer hablábamos de hemangioma subglótico. El hemangioma subglótico provoca síntomas, provoca estridor, provoca dificultad respiratoria, característicamente es un aumento de volumen posterolateral izquierdo, debajo de la cuerda vocal izquierda, y tiene una evolución natural que es autolimitada, como los hemangiomas cutáneos, capilares, que van desapareciendo en el tiempo. Por eso que antes, estos niños que tenían un hemangioma, digo antes, hasta el año 2000 más o menos, se traqueostomizaban hasta los 2 años y se retiraba la traqueostomía. Nosotros en el año 2000 empezamos a tratar a estos pacientes, bueno, tienen frecuente asociación de hemangiomas cutáneos. Nosotros en el año 2000 de manera muy novedosa, y esto lo aprendimos en Estados Unidos, yo recuerdo un paciente chileno que me fue a ver, yo venía llegando a Estados Unidos año 98, me fue a ver, yo no conocía estas lesiones, nadie las conocía, tenía un hemangioma subglótico y tenían un muy buen seguro y los acompañé a Cincinnati y en Cincinnati lo operaron y ahí aprendí yo que se podían operar y no traqueostomizar y cuando regresé a Chile empecé a ver más hemangiomas, me encantaba operarlos, era una cirugía muy entretenida, muy elegante, muy de relojería y los operábamos, les sacábamos el hemangioma y se mejoraban, no había que hacer traqueostomía hasta que llega el propanolol en el año 2008, que es un potente medicamento que hace regresar a los hemangiomas, por lo tanto nunca más, salvo excepciones, operamos hemangioma subglótico. Esta es una niña muy interesante que consultó muchas veces en un servicio de urgencia por cuadros de laringitis obstructiva
y se estudió finalmente y encontramos un tumor. ¿Por qué muestro esto? Porque esto es muy interesante, se parece a un hemangioma subglótico, es póstero-lateral izquierdo, pero es una masa más sólida, además que tiene 4 años, los hemangiomas subglóticos desaparecen a los 2, máximo 3 años, por lo tanto una niña que tiene esta masa que parece un hemangioma, no es un hemangioma. Esta niña tenía un tumor sólido en la laringe, este tumor sólido lo operamos, era un tumor de células granulosas, que luego publicamos, tumor de células granulosas, ahí está, tumor benigno de la vía aérea, y se llama granulosa porque tiene gránulos en el citoplasma. Lo publicamos porque es un tumor muy raro. Y aquí ¿terminaron de tomar desayuno o no? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, tomen aire. Este es un paciente de 2 años que me lo envían por un tumor. Vean ustedes, tiene un tumor aquí en la faringe. Tenía una traqueostomía. O sea, tumores hay de todo. Esto ya es más anecdótico. Tiene un tumor ahí, ¿lo ven? Ya, ok. Coman rápido porque viene algo fuerte. Ya que no me dieron desayuno, me desquito. ¿Saben lo que es esto? Este es un granuloma. Es un granuloma supraostomal que creció tanto que salió por la laringe. Los granulomas supraostomales son frecuentes en las traqueostomías, es como un granuloma, una carnosidad pequeña que está sobre el ostoma por dentro, ¿no? Que a veces sangra un poquito acá, como los granulomas de las traqueostomías. Este era tan grande, creció tanto, que salió por la laringe. Raro, ¿no? Extraño. Ahí lo sacamos, vean ustedes, esto era lo que se asomaba, este es el granuloma, este es el traqueostoma. Acá comenzaba, esto empezó a crecer con los años y salió. Muy raro. Granuloma gigante. Pero vemos, como nosotros somos un centro de derivación, nos mandaron otro granuloma supraostomal que salía por la laringe, tumor benigno. Y este también, otro niño con un granulomita. Ya. No hay más. No hay más granuloma, Esto es interesante, este es un niño que evaluamos en el año 2008 Edgar. ¿Se acuerdan ustedes? Cursos que hacíamos en Chile de vía aérea. Miren, el año 2008. Acá el doctor Herrera, la doctora Borel, otorrino. Esa era nuestra unidad de vía aérea. Borel, Herrera y el doctor Cotton, el doctor Monier, evaluando pacientes en el quirófano en el Carlos Maquena, año 2008, 14 años. Transmitíamos al hotel estos procedimientos por vía telefónica. Increíble la tecnología, lo rápido que ha avanzado. Era muy complejo transmitir, además que las imágenes no eran tan buenas. Esta imagen es fantástica, esta fotografía. Está el doctor Wood por ahí seguramente. Y este niño que estamos evaluando tiene un tumor acá, fíjense ustedes, tenía un quiste que lo operaron, un quistecito en la laringe, se lo sacaron, pero el niño siguió con estridor y encontramos este tremendo tumor, vean ustedes. Acá hay un problema en la laringe. Robin Cotton está comentando que hay un tumor ahí que parece un lipoma, que es como amarillo, y tenía este niño un lipoblastoma, un tumor benigno, pero es muy invasivo, y infiltraba la tráquea, infiltraba el esófago, tuvimos que hacer una resección esofágica y traqueal, lipoblastoma, que lo publicamos también. Y este es un niño de 14 años con un estridor progresivo, que tiene una masa ahí en la vía aérea, ¿se ve? ¿La ven? Tiene una masita ahí. Y este es otro niño también que tiene una masa acá. Se le hace un estudio y vean ustedes. Van a ver acá, se está haciendo un estudio, una naso por la nariz y se va a ver acá un tumorcito en la vía aérea. Acá lo van a ver. Es un niño, se está haciendo el estudio en el consultorio. Me molesta un poco porque, bueno, las nasofibroscopías molestan. Acá estamos en la faringe. Y aquí estamos ingresando. Y aquí se ve el tumor, ¿lo ven? Ahí.
al lado izquierdo. Posterolateral izquierdo hay un tumor. Hagamos un estudio rígido mejor. Y acá se ve el tumor. Posterolateral izquierdo. Vamos de arriba a abajo, vamos bajando. Este niño tenía un tumor de células inflamatorias. Un tumor curioso. Este era el tumor de células inflamatorias. Es benigno. Y este es un niño de Perú que tiene un tumor traqueal acá. Es un tumor de células inflamatorias que responden a los corticoides. ¿Qué más? Esta es una niña de 13 años que dicen que se había tragado un cuerpo extraño y tenía una telectasia. No sabían lo que tenía, hicieron una endoscopía y después de la endoscopía hizo una telectasia masiva, la trasladaron, la estudiamos y encontramos un tumor en el bronquio derecho. ¿Qué decía yo? Tumor sólido. Los tumores habitualmente están en están en los bronquios por frecuencia y por frecuencia son malignos y dentro de los malignos el carcinoide. El carcinoide es un tumor rojizo, polipoideo, altamente vascularizado y que se localiza en el centro del bronquio. Eso es lo característico de los carcinoides. Y este era un tumor que nacía del bronquio, acá abajo en el lóbulo inferior, y había crecido, y esta masa que estábamos viendo, esto que estábamos viendo acá, esto que ustedes vieron acá, era la punta del iceberg en realidad. Esto era el extremo del tumor que había nacido en el lóbulo inferior, acá, y había crecido y se asomaba en la carina. Lo sacamos, lo operamos, etc. Los carcinoides son tumores raros, igualmente. Esta es una niña que conocí en Colombia, que tenía un niño de 8 años, hemoptisis. Acuérdense que la hemoptisis es un signo de mal pronóstico, y encontramos un tumor. Vean ustedes que el tumor está en la carina. Aquí está la carina y ahí está el tumorcito. Hicimos una endoscopía y tomamos una biopsia, y esto que parece como un tumor pseudoinflamatorio, sangra, era un carcinoma mucoepidermoide, un tumor maligno. Hicimos una resección carinal, una reconstrucción de la carina en ECMO. Anduvo muy bien este niño. Y este es otro niño que tiene un tumor bronquial al lado izquierdo. Entonces recuerden ustedes, los tumores son más frecuentes sólidos. Los sólidos son malignos, muchos de ellos, y habitualmente se localizan más en los bronquios que en la tráquea o en la laringe. Hemos visto laringe, tráquea y ahora estamos en los bronquios. Si tenemos un tumor en el bronquio, la posibilidad es que sea un carcinoide o un carcinoma mucoepidermoide. Este es un niño italiano que tiene una masita ahí en el bronquio fuente izquierdo, acá, una masita pequeña, y tuve la oportunidad de operarlo en Génova con mi amigo Michele Torres. Colocamos al paciente en bomba y resecamos el tumor, el bronquio. Pudo haberse hecho fuera de bomba, pero estaban preparados para hacerlo en bomba. Este es un niño, este es el italiano, este es un niño chileno con el mismo tumor. Este es el italiano, tiene un tumorcito ahí, y este es el chileno, tiene un tumorcito acá. Ambos carcinomas mucoepidermoides. Los tumores de vía aérea son infrecuentes, son raros, los síntomas son tardíos, se localizan más frecuentemente en el bronquio, 75% versus laringotraqueales. En su mayoría son malignos, los sólidos. El carcinoide es el más frecuente de todos los tumores sólidos, 40%, el tumor inflamatorio que es benigno, 25%, y el carcinoma mucoepidermoide que es maligno, 19%. Muchas gracias. Hemos terminado. Edgar, te dejo la palabra. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes. Les agradezco que hayan madrugado y nos acompañen hoy día en la mañana. Edgar, ¿quieres cerrar? Raúl. Micrófono. Lo que me urge es que te pasen el desayuno, porque todavía tienes que hacer mucho, ¿verdad? Pero por favor pasemos el desayuno al doctor para... Sí, era en perfecto. Broma, yo no necesito. Un chile relleno nomás está bien. Solo el chile relleno, perfecto. Bueno, no, en relación a la plática de tumores, Pato, nosotros la experiencia que tenemos realmente es poca. Tenemos la
Lo que hemos tenido en tráquea es básicamente estenosis subglóticas, y hemos tenido lesiones por cuerpo extraño, y hemos tenido la famosa traqueomalacia que es casi comparte el diagnóstico de todas las anomalías, de todos los problemas crónicos pulmonares, pero hasta ahí no hemos tenido, bueno, y hemangiomas muy ocasionales. Ahí te diría yo, la experiencia con tumores es realmente escasa en el caso mío. Muchas gracias por la plática, Pato. Pero Edgar, perdón que te interrumpa, si es para hacer esto, para reforzar lo que estás diciendo. Esto es infrecuente en todas partes del mundo. Sí. O sea, Edgar tiene mucha experiencia, evalúa a muchos pacientes y dice que en forma infrecuente ve tumores. Bueno, eso es así en todas partes, pero al conversar de estos temas, al discutir esta mañana, al compartir las experiencias, empiezan a aparecer los pacientes. Es increíble. Ustedes veían, yo mostraba pacientes de Italia, de Colombia, de Perú, de Chile, y es porque cada vez que comparto, una semana después me llaman y me muestran un tumor, así que no sería raro que la próxima semana encuentres algún tumor por ahí. Por eso a los pacientes hay que estudiarlos, no hay que dejar pasar una hemoptisis, nunca hay que dejar pasar un estridor extraño o algún síntoma raro de la vía aérea, hay que estudiarlo siempre. Ahí aparecen los tumores, así que seguro que vamos a tener un tumor pronto. Claro, para repetir lo que tal vez la audiencia no estuvo anoche, pero lo que decía el doctor Robert Wood, ¿verdad? Y me recuerdo esa que presentaste esas fotografías, porque estuvimos nosotros ahí, sí, pues, en Santiago de Chile, y fue tal vez la primera congreso que hubo de vía aérea en Latinoamérica, creo yo. En 2008 fue, ¿verdad? El primero fue el 2005, en el Hotel Marriott, sí, el Hotel Blanco. No, no en el Marriott, en el... ¿Ah? Es que fue histórico eso. ¿Qué hotel era? No, bueno, pero sí fue histórico eso. Sí. Y solo quiero hacer, ahí estaba, había... En el Ritz. En el Hotel Ritz, correcto. En el Hotel Ritz. Ahí llega Robert Wood, Cotton y todos los grandes de la neumología y de la otorrino. Fue el primer evento de vía aérea en el mundo. Exacto. Porque hasta el año 2005 todos los eventos relacionados a vía aérea eran seccionales, una mesa una mañana en el Congreso de la Academia Americana, una discusión de casos en la tarde, pero un evento de 2 días dedicado exclusivamente a la vía aérea pediátrica, fuimos los primeros en el año 2005. Y me recuerdo que ya en ese momento la delegación de Guatemala ya era una delegación importante. Claro. Y dentro de nosotros iba Maco Tabín, que es un anestesiólogo pediatra que acaba de fallecer. Me enteré recientemente. Acaba de fallecer Maco Tabín. Iba Ervin Hernández, cirujano también de nosotros. Arnoldo no había nacido todavía. Arnoldo estaba en pañales. Sí, todavía, con pañalcito ahí en algún lado. Fue un congreso muy lindo. Bueno, y Raúl, menos, menos. Estaba en proyectos recién. Buen día. Doctor Varela. Primero, felicitaciones por su brillante exposición. Quisiera hacerle una pregunta, porque aquí nos habló de los tumores malignos, de los benignos, y logró exponer ahí el abordaje para su excisión y extracción. Pero yo quisiera oír algún comentario sobre el pronóstico de estos tumores malignos en los niños. Buena pregunta. Son muy infrecuentes, la única serie con algo de seguimiento en la que publicamos este estudio multicéntrico. Por lo tanto, es un poco desconocida la historia de estos tumores. La estamos conociendo a raíz de todo el intercambio que tenemos. Pero lo que les puedo decir es que el carcinoide, que es un tumor maligno, recuerden que nosotros encontramos un carcinoide apendicular creo que cada 1000 apendicectomías. Pero ese carcinoide apendicular en el niño que es maligno queda tratado con la apendicectomía. Es un hallazgo en el análisis anatomopatológico. Eso les da una idea a ustedes de que el carcinoide bronquial es maligno, pero por lo tanto tiene que ser estudiado con PET scan, descartar metástasis, pero queda tratado con la resección. O sea, tienen buen pronóstico. Su pregunta es, ¿cómo es el pronóstico? Es bueno.
el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoide y otros tumores malignos, y también incluyamos el inflamatorio, que es benigno, el tratamiento es la cirugía. Y ustedes resecan el tumor y el paciente se mejora. Eso es el concepto macro. Claro, yo tuve ese carcinoide bronquial derecho que mostré, que se pensaba que era un cuerpo extraño, que hizo una telectasia, que mostré ahí, que se veía esa masa rojiza. Ese niño hicimos una resección amplia del bronquio y 7 años después tuvo un derrame pleural, metástasis del mediastino. O sea, el tumor maligno siempre es maligno, siempre es maligno, siempre. Como los tumores, bueno, ¿para qué vamos a hablar de tumores? Pero cualquier tumor que a uno le saquen y lo mejoren, uno tiene el tumor de por vida por ahí dando vueltas. Pero por lo general tienen un buen pronóstico, si son resecados completamente. Y la resección por lo general es quirúrgica, no endoscópica, de los tumores malignos. Es un error resecar un tumor maligno por vía endoscópica, debe ser quirúrgico. ¿Eso implica lobectomía? Resección bronquial, neumonectomía, etcétera, depende de dónde esté. Doctor, brillantes presentaciones. Una pregunta con los pacientes de pectum excavatum. ¿Realmente a qué edad es lo que usted recomienda para poderlos operar? Porque los niños van creciendo. Pues entiendo que según la clasificación puede variar la cirugía y la edad para operarlos. Eso sería uno. Y solo comentarle que recientemente mandaron al hospital de infectología a un paciente que venía desde Shela con un tumor en el bronquio principal derecho. De tal manera que se tomó una biopsia. ¿Edad, más o menos? 8 años. Y entonces lo que reportaron en la patología era un tumor miofibroelástico benigno. Y en el hospital pues no tenemos cirujanos torácicos y tuvo que ser trasladado al Roosevelt. Y ahí pues le quitaron prácticamente el lóbulo superior, que era lo que consideraron los cirujanos. Pero comento esto pues porque sí hay, ¿verdad? En la manera de que se estudia, y como usted decía, este paciente nació bien, sin síntomas respiratorios, y ya tenía 8 años y a esa edad empezó con cierta tos, con cierta fatiga. Lo habían tratado incluso como un paciente asmático, porque obviamente por la obstrucción silbaba. Hasta que pues no lo pudieron controlar, ¿verdad? Y obviamente pues al hacer un procedimiento endoscópico se notó esa lesión. O sea que sí hay tumores benignos. Afortunadamente para este paciente pues era un tumor benigno. Perfecto, claro, era una masa en un bronquio. Masa en bronquio es un carcinoide, un carcinoma mucoepidermoide, que es maligno, o un tumor de células inflamatorias, o miofibroelástico inflamatorio, o tumor de células plasmáticas. Tiene varios nombres, o sea, es un tumor que todavía no está bien identificado y da mucha dificultad de diagnóstico, pero es un tumor benigno y podría ser resecado por vía endoscópica, pero habitualmente lo hacemos por vía quirúrgica abierta. Si hiciera una lobectomía está perfecto, depende de dónde esté localizado. Pero bueno, eso es un tumor. Se parece mucho al carcinoma mucoepidermoide. Por eso la primera approach es una biopsia. Y si es maligno, bueno, debe ser resecado pronto. Y respecto a la pregunta del pectus excavatum, lo que no se debe hacer primero, lo que no se debe hacer es cirugía antes de la preadolescencia. Y si se hace una cirugía, debe ser una cirugía mínimamente invasiva. El procedimiento ENAS es, diríamos hoy día, el gold standard para tratar a estos pacientes. Se eleva el esternón y se coloca un implante. Existen métodos ortopédicos también, que son vacuum bell, campanas de aspiración y otros, pero lo importante es que el pectus excavatum tiene este impacto sobre la autoimagen y la autoestima, y eso afecta más al niño, a la niña, 12, 13 años. Ahí se produce el mayor impacto
en la autoimagen de los defectos en los hombres y mujeres y hombres. Por lo tanto, lo ideal es que esté corregido como antes de los 12, 13. No es necesario, un niño con un pectus excavatum a los 8 años no comprende mucho que tiene un problema, no lo afecta habitualmente, pero sí ya después, 12, 13, 14 años, se afectan mucho los pacientes. Por eso debe ser corregida como a esa edad, 13, 14, bueno, 15 también. El problema es que después el tórax está muy rígido, 15, hay niños de 15 años que tienen un tórax de adulto, mujeres. Por lo tanto, se puede corregir. Yo veo muchos pacientes de 20, de 30 y de 35, no muchos, pero veo pacientes. Y se pueden corregir, pero lo ideal es, digamos, entre los 10 y los 15, siendo la mejor edad 12, 14. Y no a la cirugía resectiva. En el pasado y en la historia, si uno la revisa, hay muchos pacientes que se realizó corrección a los 4, 5, 7, 8, 10 años, con cirugía resectiva. Y las secuelas eran feroces, eso lo sabemos, con recidivas además de hasta un 30-40%. Por lo tanto, pectus excavatum, un niño de 4 años, ¿qué hacer? Nada, seguimiento, mandarlo al especialista para que le explique bien y acompañe a los padres durante el proceso. Yo los controlo cada 2 años, los veo a los 4, les digo vuelvan a los 6, 8, no va a pasar nada, por lo general aumenta poco. Y después los veo a los 8 años y les vuelvo a explicar, conversamos, los cito 2 años después, no hacemos nada. Y a los 10 años empezamos a planificar algún tratamiento de acuerdo a la progresión que ha tenido o a la severidad del hundimiento, tratando de llegar a los 12, 14 años, que es la idea ideal para corregirlo. Muchas gracias.